Muy queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, bendiciones para todos. Soy el Padre Carlos Rosell. Un saludo para todos los que están siguiendo esta charla. Todos los 13 tenemos nuestra charla mariana. Vamos a hablar sobre la perpetua virginidad de María. Mi bendición especialmente para el grupo de oración Rosa Mística del Santuario. Empecemos con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pedimos a la Virgen que nos ayude a estar siempre unidos a Jesús. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar esta charla que tiene como título La perpetua virginidad de María, preguntándonos qué significa que María es la siempre virgen. María es virgen antes del parto, María es virgen en el parto, María es virgen luego del parto. Cuando hablamos de la perpetua virginidad de María, decimos que María es virgen antes del parto, María es virgen en el parto y María es virgen luego del parto. ¿Qué textos bíblicos presentan a María como virgen antes del parto? Mateo 1, 15, 16, Mateo 1, 18, Lucas 1, 27, Lucas 1, 35. María es virgen antes del parto porque ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Todos sabemos que San José es padre adoptivo de Jesús. San José no es el padre biológico. María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Mateo 1, 15 al 16. Fíjense cómo se dice: Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José. No se dice que José engendró a Jesús. Sí se dice que María engendró a Jesús. María es madre biológica de Jesús. San José no es padre biológico de Jesús. María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos, ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Mateo 1, 18. María está encinta por obra del Espíritu Santo. Cuando se nos relata el pasaje de la Anunciación, se nos dice que el ángel Gabriel se apareció a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Lucas 1, 27. María es virgen. Cuando el ángel Gabriel se le aparece, se remarca que María es virgen. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Lucas 1, 35. María concibe porque el Espíritu Santo viene sobre ella. María es fecundada por la acción vivificante del Espíritu Santo. Por lo tanto, María es virgen antes del parto. Vamos a señalar los textos para que los anoten. María es virgen antes del parto, Mateo 1, 15 al 16, Mateo 1, 18, Lucas 1, 27, Lucas 1, 35. Vamos ahora con la virginidad en el parto. ¿Qué textos bíblicos presentan a María como virgen en el parto? ¿Qué significa que María es virgen en el parto? Que Jesús, cuando nace de María, no dañó el cuerpo de su Santísima Madre.
Dice Lucas 2:7 que María dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento. Lucas 2:7. Cuando Jesús nace de María, no daña el cuerpo de su madre. Aquí en este pasaje, Lucas 2:7, podemos apreciar que María tiene el vigor, la fuerza de envolver al niño en pañales y colocarlo en un pesebre, lo cual está insinuando que el parto de María fue especial. Quienes han dado a luz, muchas de las hermanas que están escuchando me han dado a luz, son mamás, saben que una mamá cuando da luz queda débil, queda sin vigor. Pues aquí vemos a María que tiene la fuerza, el vigor, para envolver al niño en pañales y colocarlo en un pesebre, con lo cual se está insinuando el parto virginal de María. ¿Qué textos bíblicos presentan a María como virgen luego del parto? Tenemos Lucas 1:34, Juan 19:26 al 27. En Lucas 1:34 leemos: María respondió al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le está diciendo a la Virgen que va a ser madre, que va a salir encinta. María se sorprende y le dice al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Es decir, ¿cómo será posible que yo salga encinta si he decidido permanecer virgen? Por eso se habla de la promesa de virginidad que tenía María junto con San José. Si María hubiese planeado tener relaciones con San José, puesto que se iba a casar con él, no habría preguntado esto. Era lo lógico y normal, si ella se iba a casar, que tuviese hijos. Pero ella pregunta porque ella ha decidido permanecer virgen. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? Es decir, ¿cómo será posible que salga encinta si he decidido permanecer virgen? Tenemos este texto también para hablar de la virginidad de María luego del parto. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Juan 19:26 al 27. Según las costumbres judías, cuando una mujer quedaba viuda, el hijo mayor cuidaba a la mamá. Si moría el hijo mayor, luego el siguiente hijo tenía que cuidar a la mamá. María ya estaba viuda cuando Jesús muere en la cruz. Puesto que María no tiene otros hijos, se va a quedar sola. Y por eso Jesús le dice al discípulo amado, ella, tu madre, cuida a mi mamá, porque se va a quedar sola. Estas palabras de Jesús, dirigidas al discípulo amado, ahí tienes a tu madre, son también una prueba de la virginidad de María luego del parto. María solo tuvo un hijo, Jesucristo. Y cuando Jesús se muere en la cruz, María se queda sola. Pero Jesús ha previsto que su madre no se quede sola. Por eso le dice al discípulo amado, ella y a tu madre. Vamos ahora a contrarrestar lo que aquellos argumentan contra la virginidad de María. ¿Qué argumentos se usan de manera incorrecta contra la perpetua virginidad de María? Tres argumentos que se utilizan para ir en contra de la virginidad de María y que nosotros los católicos tenemos que saber contrarrestar. Nosotros no podemos quedarnos callados cuando alguien habla tonterías de la Virgen María. No estoy diciendo que le metas un cabezazo a esa persona, pero sí desbarata sus argumentos. Hay quienes niegan la perpetua virginidad de María. Hay que desbaratar esos argumentos. ¿Qué argumentos se usan de manera incorrecta contra la perpetua virginidad de María? Los hermanos de Jesús, el primogénito, no la conoció hasta que dio a luz.
Los hermanos de Jesús, Mateo 12:46, 13:55, el primogénito, Lucas 2:7, no la conoció hasta que dio a luz, Mateo 1:25. ¿Qué significa los hermanos de Jesús? En hebreo, hermano se dice aj y significa pariente. Por tanto, son los parientes de Jesús. Nunca se dice hijos de María. En el hebreo, para hablar de hijos de una sola madre, y por lo tanto, para hablar de hermanos de sangre, se dice hijos de, y se nombra a la mamá. Y en ningún momento los evangelios dicen hijos de María, porque Jesús no tiene hermanos de sangre. Cuando se habla de hermanos de Jesús, se está hablando de parientes de Jesús. Repito, si Jesús hubiese tenido hermanos de sangre, se hablaría de hijos de María. Pero nunca se dice hijos de María. Dijo pues Abraham a Lot, no haya disputas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Génesis 13:8. Abraham es tío de Lot. Lot es sobrino de Abraham. ¿Y cómo se llaman? Hermanos, porque hermanos es parientes. De los hijos de Merari, a Asaías, el jefe, y a sus hermanos 220. Asaías tiene 220 hermanos. Primera de Crónicas 15:6. Los papás de Asaías no eran conejitos. ¿Qué significa 220 hermanos? 220 parientes. Por lo tanto, es incorrecto decir que cuando los evangelios hablan de los hermanos de Jesús, se están refiriendo a que Jesús tuvo hermanos de sangre. Los hermanos de Jesús significa los parientes de Jesús. ¿Qué significa primogénito? Significa el primero. No implica necesariamente que luego existan otros hermanos. Los evangélicos dicen que cuando el Evangelio según San Lucas 2:7, señala que María dio a luz a su primogénito, se estaría refiriendo a que Jesús fue el primero de varios hermanos, lo cual es incorrecto, porque primogénito en la Biblia no significa que luego vengan otros hermanos, simplemente significa el primero y punto. Por ejemplo, en Éxodo 4:22 leemos, y dirás al faraón, así dice Yahvé, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es uno solo, y es el primogénito. El pueblo de Israel es uno solo. No hay 2 o 3 o 4 o 5 pueblos de Israel. Hay uno solo, y es el primogénito. Y nuevamente, al introducir a su primogénito en el mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:6. Dios Padre tiene un solo hijo, y es el primogénito. El Padre envía a su único hijo, que es el primogénito, al mundo. Hebreos 1:6. El Hijo es el primogénito del Padre. Y el Padre solo tiene un hijo, Jesucristo. Y es el primogénito. Por lo tanto, no es correcto decir que cuando Lucas 2:7 señala que María dio a luz a su primogénito, se nos está diciendo que María tuvo varios hijos y que Jesús fue el primero. De ninguna manera. Eso no significa primogénito. Primogénito es simplemente el primero y punto. ¿Qué significa hasta? No significa que luego sí se realice la acción contraria. En el hebreo, hasta se usa simplemente para explicar lo que ha pasado, pero no quiere decir lo que vendrá luego como opuesto a lo anterior. Cuando nosotros leemos Mateo 1:25, ahí se dice que San José no conoció a María hasta que dio a luz. Muchos evangélicos señalan que luego de que María dio a luz sí tuvo relaciones con San José. Eso es incorrecto. Repito, en Mateo 1:25 se dice que San José no conoció a María hasta que dio a luz. Y muchos se apoyan en el hasta para decir que luego sí hubo relaciones. Eso es incorrecto. No se puede hacer esa interpretación, porque en el hebreo
hasta no significa que luego va a ocurrir lo contrario. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Segunda de Samuel 6:23. Por lo tanto, no significa el hasta aquí que luego Mical, cuando muere, tiene hijos. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esto no significa que cuando Jesús venga ya no va a estar con nosotros. El hasta en hebreo, repito, no significa que luego se va a dar la acción contraria. Por eso, cuando en Mateo 1:25 se dice que San José no conoció a María hasta que dio a luz, es decir, no tuvo relaciones con María hasta que dio a luz, eso no significa que luego sí hubieron relaciones. Por lo tanto, no debemos aceptar las interpretaciones incorrectas que algunos hacen sobre textos que supuestamente van en contra de la perpetua virginidad de María. María es virgen antes del parto, María es virgen durante el parto y María es virgen después del parto. ¿Cómo celebra la Iglesia la perpetua virginidad de María? En la liturgia se menciona a María como la siempre virgen. María es siempre virgen. Dichosa eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al autor del universo. Engendraste al que te creó y permaneces virgen para siempre. Esta es la antífona de entrada de misa en honor a María. Dichosa eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al autor del universo. Engendraste al que te creó y permaneces virgen para siempre. Por ejemplo, en el prefacio 1 de la memoria de Santa María Virgen, el sacerdote dice: y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de Santa María siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Qué bonito lo que nos enseña la liturgia sobre la Santísima Virgen María. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de Santa María siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué padres de la Iglesia han hablado de la perpetua virginidad de María? Destacan San Epifanio, San Agustín y San León Magno. Podríamos mencionar a más padres de la Iglesia, pero no quiero atosigarlos con datos, ya estarán cansados, así que yo no quiero ser una carga para ustedes en este momento. Por eso menciono a 3 padres de la Iglesia: San Epifanio, San Agustín y San León Magno. Dice San Epifanio: Cristo fue perfectamente engendrado de Santa María, la siempre Virgen, por medio del Espíritu Santo. María es la siempre Virgen. Cristo fue perfectamente engendrado de Santa María, la siempre Virgen, por medio del Espíritu Santo. La virginidad de María tiene tanto más valor y más belleza cuanto que Cristo no solo la reservó celosamente después de haber sido concebido en ella, sino que eligió por madre a una virgen que previamente estaba consagrada a Dios. San Agustín, qué bonito. Dios eligió por madre a una virgen que ya estaba consagrada a él. María ya se había consagrado a Dios, virgen antes del parto, totalmente entregada a Dios. La virginidad de María tiene tanto más valor y más belleza cuanto que Cristo no solo la reservó celosamente después de haber sido concebido en ella, sino que eligió por madre a una virgen que previamente estaba consagrada a Dios. Decía San León Magno, papa, que detuvo nada menos que a Atila. Atila iba a invadir Roma y León Magno lo detuvo. Atila es el rey de los hunos. Los hunos eran una tribu bárbara. Ya les he contado la anécdota. Cuando estaba en la uni, tenía un compañero que salía desaprobado en todo, sacaba puro 01, 01, y como apodo le habíamos puesto Atila, el rey de los hunos, puro 01 nomás sacaba.
Indudablemente, por tanto, Cristo fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de una madre virgen, y ella dio a luz sin detrimento de su virginidad, como sin perder su virginidad lo había concebido. ¡Qué bonito! Sin perder su virginidad, María concibe a Jesús. Sin perder su virginidad, da luz a Jesús. ¡Qué bonito! Indudablemente, por tanto, Cristo fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de una madre virgen, y ella dio a luz sin detrimento de su virginidad, como sin perder su virginidad lo había concebido. ¿Qué enseña la Iglesia sobre la perpetua virginidad de María? Es un dogma de fe. Está enseñado en el Segundo Concilio de Constantinopla del año 553 y en el Cuarto Concilio de Letrán del año 1215. La perpetua virginidad de María es un dogma de fe, no es una opinión. Lo que yo les estoy enseñando no es una opinión del padre Carlos, cuya palabra no vale nada comparada con la palabra de Dios. Ya hemos visto cómo la palabra de Dios nos dice que María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. María es siempre virgen. Es un dogma de fe. Y este dogma está enseñado en el Segundo Concilio de Constantinopla del año 553 y enseñado en el Cuarto Concilio de Letrán del año 1215. Jesucristo, unigénito Hijo de Dios, encarnado por obra común de toda la Trinidad, concebido de María siempre virgen, por cooperación del Espíritu Santo, hecho verdadero hombre, compuesto de alma racional y carne humana con una sola persona en dos naturalezas, mostró más claramente el camino de la vida, dice el Concilio Cuarto de Letrán del año 1215. Jesucristo, unigénito Hijo de Dios, encarnado por obra común de toda la Trinidad, concebido de María siempre virgen, por cooperación del Espíritu Santo. María es siempre virgen. Virgen antes del parto, virgen durante el parto, virgen después del parto. Y es un dogma de fe. ¿Y qué pasa, padrecito, si yo niego que María es siempre virgen? Eres un hereje. Vas en contra de la doctrina de la Iglesia Católica. Un católico cree firmemente que María es siempre virgen. ¿Qué teólogo destacó en la enseñanza de la perpetua virginidad de María? Santo Tomás de Aquino. Un gran teólogo. ¿Saben cuál era el apodo que tenía Santo Tomás de Aquino? El buey mudo. ¿Por qué buey? Gordito, robusto. Mudo porque hablaba poco, pero pensaba mucho. Santo Tomás de Aquino era robusto, y no porque tuviese la gula, era su contextura. Hay gente que asimila. Yo no asimilo, por eso soy flaquito. Y era tan gordito que en su pupitre habían cortado el tablero en forma de medio círculo para que entrara su barriguita. Así trabajaba Santo Tomás de Aquino. Y lo primero que hacía Santo Tomás de Aquino era poner su cabeza en el sagrario. Santo Tomás de Aquino es un grande de la teología. Y Santo Tomás afirma unas razones de conveniencia para la perpetua virginidad de María. Jesús vino a curar a los hombres. No era conveniente que al nacer dañase el purísimo cuerpo de su madre. Jesús viene a curar, no a herir. Jesús es el médico, con mayúsculas. Si Jesús es el médico que viene a curar, ¿cómo iba a dañar, herir el cuerpo de su madre? Jesús vino a curar a los hombres. No era conveniente que al nacer dañase el purísimo cuerpo de su madre. Al Hijo único de Dios le corresponde ser Hijo único de María. Si María hubiese tenido otros hijos, ya Jesús no hubiera sido el Hijo único. Al Hijo único de Dios le corresponde ser Hijo único de María. Santo Tomás de Aquino defendió la perpetua virginidad de María. Jesús vino a curar. ¿Cómo va a herir Jesús el cuerpo de su madre? Por eso María es virgen en el parto.
¿Qué implica para nosotros la perpetua virginidad de María? El valor de la virginidad corporal. Por eso la Iglesia valora la virginidad que libremente eligen hombres y mujeres, como el caso de los sacerdotes consagrados. Es la virginidad corporal, expresa una total consagración a Dios. Está la virginidad espiritual, todos tenemos que vivir la virginidad espiritual, la entrega a Dios tiene que ser total. La virginidad de María expresa el valor de la consagración a Dios. María es la primera consagrada a Dios. María es modelo de entrega total a Dios. En María solo hubo un sí a Dios. Por eso, cuando nosotros reflexionamos sobre la perpetua virginidad de María, tenemos que reconocer el valor de la virginidad corporal, el valor de la virginidad espiritual, el valor de lo que es consagrarse a Dios y contemplar a María como modelo de entrega total a Dios. María es virgen en su cuerpo y en su alma. En María todo su ser estuvo entregado a Dios, todo su ser estuvo totalmente orientado a Dios. Y así también nosotros tenemos que vivir. No todos tienen la vocación a la virginidad consagrada, pero todos tienen que vivir la virginidad espiritual. Nuestro interior debe estar totalmente orientado a Dios. Sea por siempre bendita y alabada la perpetua virginidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por su paciencia. Les encomiendo. Hemos tenido nuestra charla mariana. Hemos hablado de la perpetua virginidad de María. María es virgen antes del parto, María es virgen durante el parto, María es virgen después del parto. Sea por siempre bendita y alabada la perpetua virginidad de María, nuestra Madre. Muchas gracias por su paciencia y bendición para todos ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Ánimo en Cristo Jesús, que Jesús, José y María los cuiden, los bendiga. Muy buenas noches.